Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarte ahí donde tú estás en este momento. Probablemente estás en tu casa, quizás estás visitando familia, pero independientemente de donde estés, ya sea aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, incluso fuera de Colombia, realmente es nuestro deseo que nosotros como iglesia podamos ser una bendición para tu vida, que lo que aprendemos acá también sea aplicable a tu realidad y que juntos caminemos con el Señor y podamos agradarlo en nuestro caminar, en las decisiones que tomamos. Y en ese sentido ha sido una bendición poder estudiar Primero de Reyes capítulo 5. En esta oportunidad vamos a terminar el capítulo 5, el próximo domingo acabamos la serie en el capítulo 6. Y vamos a seguir aprendiendo todos estos principios valiosos que tienen que ver con la participación nuestra, por supuesto en nuestro crecimiento espiritual, pero también cómo ese crecimiento espiritual tiene una incidencia muy positiva en nuestra iglesia local, en la obra de Dios a través del ministerio de nuestra iglesia. Y a eso nos referimos con edificar. Y cuando pensamos en edificar, tomamos el modelo de Salomón y queremos hacerlo en grande. ¿Y por qué en grande? Porque nuestro Dios es grande y porque la obra es grande. Y hemos aprendido muchos principios acerca de la excelencia que se requiere, de la diligencia que se requiere. Y vamos a seguir aprendiendo en esta oportunidad acerca de algunos aspectos que van a ayudarnos a manejar, aprendimos el domingo anterior, a manejar nuestros asuntos de vida de una manera sabia. Y ahora viene un desafío más para cada uno de nosotros. Realmente cuando pensamos en el recurso humano que se necesita para que la obra pueda llevarse a cabo, porque lo que hemos visto hasta este momento es que el recurso material está listo. Es que David, que no pudo edificar, el rey David, sí pudo colectar mucho dinero, pudo colectar mucho recurso material, económico que se iba a necesitar para la edificación. El pueblo también aportó. Los botines que resultaban de las victorias en las guerras también pudieron obtener recursos. Y uno piensa, si el recurso material está dado, entonces, bueno, listo, entonces edifiquemos. ¿Cuándo comenzamos? Sin embargo, vamos a ver que todavía falta un desafío muy grande que no tiene que ver con la logística que aprendíamos el domingo anterior, pero sí tiene que ver con el recurso humano. Y aquí cuando decimos el material está listo, también debemos pensar, ¿el recurso humano está listo? ¿Estamos listos nosotros, tú y yo, para comenzar esta obra en grande para Dios, pero lograrlo juntos? ¿Está listo tu matrimonio para que juntos puedan hacer la obra de Dios, pero no solamente ustedes dos como esposos, o con tus hijos, o con tu familia, tus amigos, con los demás hermanos de la iglesia, que son buenos hermanos y nos llevamos bien? Pero se trata más que de llevarnos bien. Ahora el desafío, fíjate, el desafío que va a presentarnos, resuelto, estos 6 versos que vamos a ver a continuación, es un tema de organización, y es de manera organizada que debe lucir la obra de Dios. Cuando podemos observar la relación de padres e hijos, si está bien organizada, de acuerdo a los principios bíblicos, luce bien. Cuando un matrimonio está organizado, luce bien. Y a veces, muchos de nuestros problemas surgen de no estar organizados, de no estar haciendo las cosas ordenadamente. Y aprendimos sabiamente el domingo anterior. Ahora tiene que ver mucho con esa sabiduría aplicada a la forma en que vamos a hacer esto, de acuerdo a mi responsabilidad, pero junto a la responsabilidad de otros. Y esto requiere de organización. Y fíjate, el recurso humano que tenían en aquel momento, según segundo de Samuel, capítulo 24, verso 9, es que la población de aquel censo que hizo David fue de 1.300.000 hombres. Y entonces lo que vamos a leer a continuación es que la contratación inicial fue de 30.000 hombres, es decir, el 2.3 de la fuerza laboral disponible. Luego vino una contratación posterior de 150.000 hombres y luego una contratación especial de 3.300 supervisores. Y mira cómo lo dice aquí Primero de Reyes, capítulo 5, verso 13. Dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. Y si te preguntas, ¿qué es una leva? Ya vamos
a aprender de qué se trató eso. Dice verso 14, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y lo que vemos son muchas personas involucradas, y cuando digo muchas es muchas, tenían diferentes roles, diferentes puestos, diferentes funciones, pero la forma en que lucía esta obra, al estar leyendo ahí, y si seguimos leyendo el capítulo 6 también nos damos cuenta, que la obra de Dios se llevó a cabo de manera organizada. Claro, Salomón estaba dirigiéndola y este hombre poseía la sabiduría de Dios. ¿Sabes que esto me hizo pensar en una miniserie, en una plataforma que se llama El desorden que dejas? Esta miniserie está basada en una historia real de la vida de... Mentiras, yo no sé si fue basada en la vida real, pero quizás alguno diría, uy, si fuera basada en la vida real, quizás sería la vida de mi vida. Sería mi vida. O la mamá en este momento está pensando en ese hijo o esa hija y dice, no, esa miniserie se trata de mi hijo. El desorden que dejas, qué terrible. Pero sabes que realmente a veces no hacemos las cosas en orden, no por una mala actitud necesariamente, a veces sí, por pereza o algo así, descuido intencional, una desatención quizás que no debería estar. Pero a veces no. Yo quiero pensar que en algunas oportunidades no hay una mala intención o un deseo de que las cosas se hagan desordenadamente, pero sucede en la obra de Dios. Sucede en los matrimonios, sucede en las finanzas, sucede en las relaciones y los tratos interpersonales que tenemos, ya sea con creyentes o no. Y a veces como que vamos dejando desorden por donde vamos pasando. Y qué terrible es pensar que en estos 6 versos que acabamos de leer, lo que podríamos identificar es desorden. Y quizás uno piensa en la empresa donde yo trabajo, hermano, ahí sí hay desorden. Mire, en la casa cuando yo llego, es que es un desorden, pero fíjese que no es un desorden de cosas, es un desorden de comunicación, es un desorden de roles, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, etc. Y sabes que sobre la práctica ministerial de una iglesia, Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, el apóstol decía a estos hermanos, a esta iglesia que tenía bastantes problemas ministeriales, había mucho desorden. Pero en cuanto a la práctica ministerial dijo, pero hágase todo decentemente y con orden. Y la lógica nos dice inmediatamente que Dios es un Dios de orden y es un Dios de estructura. Él quiere que llevemos a cabo la obra, que lo hagamos juntos, lo logremos juntos, pero ordenadamente. Ahora la pregunta que surge, por supuesto, es, hermano, ¿y cómo logramos algo juntos ordenadamente? Porque yo he percibido que estos últimos días, estas últimas semanas, no hemos logrado nada y es porque hay mucho desorden. Y precisamente sobre eso vamos a estar aprendiendo y vamos a comenzar en el verso 13 viendo que la forma en que podemos lograr algo juntos de manera ordenada u organizada es acatando la misma autoridad. ¿Por qué lo digo? Mira, verso 13, dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. ¿Sabes que lo primero que vemos es que la sumisión a los mandamientos de nuestro rey nos activa al mismo proyecto? Y cuando lo que recibimos y acatamos es la misma autoridad. Y yo sé que alguna experiencia corporativa de algunos es que pareciera que tiene 3 jefes y los 3 jefes dan diferentes órdenes, se atropellan entre ellos. Entonces, ¿cómo servir a un monstruo de 3 cabezas?
Y tal vez tú digas, mire, yo solo tengo un jefe, pero ese jefe parece un monstruo de 3 cabezas también. Ah, no, yo tengo un marido. ¿Qué 3 cabezas? 7 cabezas. Dice una cosa, después otra, y qué desorden. Pero sabes que ese desorden va desapareciendo cuando reconocemos la misma autoridad. Y en este caso la autoridad viene del rey Salomón, históricamente hablando. La leva, fíjate, en lo que consistía era en el servicio, y voy a poner, y esto podría ser polémico, pero lo voy a decir como es. La leva era, por medio de un decreto, un servicio obligatorio. Un servicio obligatorio que, para que te haga sentido, en algunos países hay un servicio militar obligatorio hacia los hombres de ciertas edades, diferentes en cada país. Entonces, el impuesto en nuestros países es obligatorio, no es una opción. Hay muchos aspectos en nuestra vida, por ley, que son obligatorios y nosotros los cumplimos, algunos de buena gana, otros de no muy buen ánimo. Pero en este caso, el rey está ejerciendo la autoridad que le compete. Él tiene por propósito llevar a cabo la obra de Dios, y para que se lleve a cabo, dice, ya tengo todo el recurso material, pero ahora necesitamos del recurso humano, todo el recurso humano posible, que lo que significó es que sus cortesanos, los que eran parte de la corte, sus oficiales, su ejército y una mínima cantidad de ciudadanos, hombres, no una gran cantidad, eran mayormente sus cortesanos y los que eran parte del ejército, y algunos civiles, formaron este equipo de 30,000 hombres que por decreto del rey, bajo el encargo de Adoniram, que recibe esta autoridad para decir, voy a reclutar y voy a conseguir estos 30,000 hombres que el rey requiere. Entonces, lo que sucedió, fíjate, más adelante en la historia, allá en Primero de Reyes, capítulo 12, verso 4, hay una referencia cuando ya Salomón muere y entonces Roboam quiere tomar el reino y entonces está considerando qué rumbo tomar. Hay quienes le aconsejan y hacen un comentario acerca del reinado de su papá y dicen, tu padre agravó nuestro yugo. Y sabes que según contexto del libro, si tú revisas lo anterior, la probabilidad de que se refieran a este proyecto, a esta leva, a este proyecto de construcción obligatorio, dice, tu padre agravó nuestro yugo. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Saben que lo que está sucediendo acá es que la sumisión de algunos que participaron en aquella obra pudo tratarse de una falsa sumisión? Yo, como te digo, puede referirse a otro yugo, pero la probabilidad de que se trate de esta participación en esta leva es muy grande. Y si este es el caso, de lo que está proponiendo el texto acá es que hubo una falsa sumisión o una rebeldía pasiva, y tú sabes cómo funciona muy bien eso. Es cuando tú le pides un favor a un hijo y este hijo dice, no quiero ir, pero ni modo, me tocó a mí, debería ir mi hermano a comprar esto, y entonces obedece pero tira la puerta. Entonces obedece y tira la puerta, lleva un corazón rebelde, o sea, no está bien el corazón, porque sabes que la sumisión tiene una estrecha relación con el amor hacia quien uno obedece. ¿Por qué lo digo? Porque primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Lo que está sucediendo es que, fíjate, la línea de autoridad que vemos en el texto. Primero, David quiere edificar casa al Señor. Posterior a eso, Dios aprueba el proyecto y dice, ok, me parece, una casa a mi nombre, que es donde yo habito y sea notoria mi presencia, perfecto, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Salomón. Entonces, David se somete a Dios y entonces permite que Salomón edifique. Cuando Salomón sabe que Dios le permitió ese proyecto a David, entiende, me toca a mí. Por tanto, su primer proyecto de edificación, la casa de Dios. Él está sometiéndose a lo que su padre le comentó acerca de lo que Dios aprobó, y entonces Salomón ahora le delega esta responsabilidad a Adoniram de llevar a cabo esta leva, este servicio obligatorio. Entonces los hombres que recibían esta indicación tenían que decir, esto viene de parte del rey. Y aquí nosotros no vamos a cuestionar, aquí nosotros, si tenemos aprecio por el rey que Dios nos ha provisto, y si se trata, miren, sobre todo, si se trata de edificar en grande para Dios, yo voy.
No era necesario, pero hagamos todo formalmente. Él está haciendo un buen ejercicio de la autoridad. Y saben que fue tan sensato que Salomón fue muy equitativo, fue muy comprensivo a la hora de decretar esta leva, porque no se aprovechó, no los trató como esclavos. Si tú lees el texto, ves que eran 30,000 hombres que se turnaban por mes, es decir, que cada trimestre les tocaba un mes. Y de ese trimestre, un mes lo trabajaban en el Líbano y 2 meses estaban en la casa. Y no es la pérdida del balance, no pienses, así debería ser, un mes de trabajo por 2 meses de descanso. No, lo que está diciendo es la familia es prioridad. La familia es prioridad. Cuidado con vivir para el trabajo y entonces abandonar a tu familia. El rey dice, no podemos estar viajando, especialmente en aquel momento. Así que trabajen un mes, estén con sus familias 2 y luego otra vez, de manera que 4 meses al año debían estar en el Líbano y participar en la obra. Hay disposición al sacrificio, comprensión de la familia, luego tiempo con la familia, y ves ahí un balance interesante. Hay orden en lo que está mandando, y así son sus mandamientos, porque dice, Primera de Juan capítulo 5 verso 3 al final, amamos a Dios y por eso guardamos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Y si no son gravosos porque debes conectar la sumisión con el amor. Si yo amo a mi papá, yo le obedezco. Yo no voy a mostrar mala actitud, porque si muestro mala actitud, lo que estoy diciendo, por más que diga otra cosa, lo que se está evidenciando es que no hay amor. Pero amar a mi jefe, hermano, o amar a mi pastor, no, yo sí amo a mi pastor, y entonces, pero más que todo, fíjate, si amo al Señor, no necesariamente al jefe, este marido que tengo es terrible, de 7 cabezas, 14 cuernos, yo no sé, ¿verdad? Uñas negras y largas, qué difícil. Pero cuando amamos a Dios y recibimos los mandamientos de Él, hay sumisión y no nos parece algo muy gravoso. Antes la experiencia será como la de Salmo 40, verso 8, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, hablando de Jesús, que así lo hizo Él, y tu ley está en medio de mi corazón. Colosenses capítulo 3, verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Con corazón sincero, es decir, con sumisión genuina, no con una rebeldía pasiva. Dice, temiendo a Dios. Y es que la autoridad, en este caso de Jesús para con nosotros, la autoridad de Jesús es incuestionable. Y sin duda, cuando nos sometemos a Él, su obra se llevará a cabo ordenadamente, tanto cuando somos subalternos como cuando somos jefes. Cuando somos hijos y recibimos órdenes, o somos subalternos y recibimos órdenes, como cuando somos jefes o somos padres o tenemos una autoridad, somos maestros, estamos a cargo de un ministerio, la ejercemos adecuadamente hacia los demás. Y en ese sentido la pregunta es, ¿cómo ejercer apropiadamente la autoridad? Y no podemos desaprovechar el texto sin pensar en que hay una línea de autoridad ordenada, que si la acatamos, mira, si la esposa la acata igual, si el esposo la acata igual y los hijos, todo se va a realizar en orden, todo se va a ordenar. Y como va a lucir la obra de Dios es de manera organizada. Ahora, cuando ejercemos autoridad, solamente sucede apropiadamente sí, y solo sí, y voy aquí rápido, si es acorde a tu rol, puesto o función. Salomón piensa, yo soy el rey, y yo no voy a hacer las cosas solo como yo quiero, no, voy a establecer un decreto, lo voy a hacer en orden, voy a tener un delegado, y va a ser por escrito. Entonces, y tiene sentido, se trata de la casa de Dios, es de carácter obligatorio, es la nación, pero lo que espero es una sumisión correcta, no una rebeldía pasiva. Y en ese sentido, si eres papá, tienes la autoridad. Si eres mamá, tienes autoridad sobre los hijos. Si eres esposo, tienes autoridad sobre tu esposa. Y entonces la esposa respeta al marido y entonces los hijos lo ven y entonces puede ejercer autoridad sobre los hijos. Igual en el trabajo, igual en los negocios, igual en la vida. El respeto hacia los papás. Está alineada su palabra también, esta autoridad es cuando tú dices vamos a hacer algo, lo vamos a hacer juntos, logrémoslo ordenadamente, acatemos la misma autoridad.
Y entonces vas a respaldarlo escrituralmente. Adoniram tuvo que respaldarlo con el decreto del rey. Nosotros tenemos la voluntad del rey. Aquí están sus decretos, aquí están sus juicios, aquí están sus mandamientos. Y cuando tú te respaldas en la escritura, la cosa es en orden si todos acatan esa misma autoridad. Lo que buscas también, si ejerces bien esta autoridad, vas a buscar que la obra de Dios se lleve a cabo. Es que mira, con esto que estoy determinando yo en cuanto a nuestras finanzas, mira, esto que estamos hablando acerca de nuestros hijos, hagámoslo bien, acatemos la autoridad de Jesús. Y busquemos que la obra de Dios se lleve a cabo en la vida de nuestros hijos. Busquemos que la obra de Dios se lleve a cabo ordenadamente en nuestro matrimonio. Que la obra de Dios se lleve a cabo allí en mi empresa o donde yo trabajo. Que la obra de Dios se lleve a cabo. Que edifiquemos en grande. Y también, fíjate, rápido, buscas el balance en eso que ordenas o que pretendes hacer junto a otros. Y me refiero a los turnos y tareas que acabamos de leer. Es muy interesante porque se turnaban y era muy justo, era muy sensato, era muy humano, era muy cordial, era muy equitativo, era muy balanceado. Y el balance, mira, el balance entre trabajo y familia está también plasmado en estos versos, porque fíjate que lo que Dios te va a mandar a hacer es razonable, tiene sentido, busca que la obra de Dios se lleve a cabo ordenadamente en tu vida. Cuando tienes balance entre tu trabajo, tienes balance entre el ministerio y el tiempo con tu familia, vas a buscar ese balance, vas a buscar que la obra de Dios se lleve a cabo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando todos, empezando por ti y por mí, cuando uno toma la decisión de decir, voy a acatar la misma autoridad, y esa autoridad es la autoridad incuestionable que tiene Jesús sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo logramos también algo juntos de manera ordenada o organizada? También atendiendo la misma estructura. Mira lo que dice el verso ahí en Primero de Reyes, capítulo 5, verso 15. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Sabes que atender la misma estructura nos hace pensar que Dios es un Dios estructurado, su palabra es estructurada, como podemos comprobar cada vez que vamos a ella y aprendemos en una predicación. Tiene una estructura, tiene una idea clara. Dios la tiene clara, los que no la tenemos clara en muchas ocasiones somos nosotros. Y hay algunos aspectos que deben quedar claros en cuanto a las estructuras de Dios. ¿Y a qué me refiero con atendiendo la misma estructura? Es la estructura que Dios ha dado a cada cosa que hacemos en la vida. Esta obra tenía una estructura y lo que debemos hacer es darle la importancia de vida a cada puesto y a cada función, porque lo que acabamos de leer es que los puestos y funciones estaban claros. Lo que me surge la pregunta es si los puestos y funciones en la vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, tu negocio, tus relaciones interpersonales, yo no sé si estarían claros. Y esto me hace pensar en el ministerio que hacemos como iglesia. Si yo detengo a alguien y le pregunto cuál es tu puesto y cuál es tu función, lo mejor sería que estuvieran claros. Pero estaban claros los cortadores que lo que les tocaba era cortar la madera, cortar los árboles, derribarlos, cortarlos. Estaba claro que los cargadores, 70,000 cargadores, lo que les tocaba es una vez derribado el árbol, ¿a quién le tocaba llevarlos? ¿A dónde tocaba? A los cargadores. Y había 3,300 supervisores que básicamente su función era velar que los demás cumplieran su función. Y yo me pregunto, ¿cuál puesto elegirías? Y creo yo que a menos que te guste el olor de la madera y eres rudo y te gusta el trabajo pesado, escogerías otro que no fuera el de supervisores. Y quizás un porcentaje muy alto, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo en este momento, yo no sé si quisieras comentarlo, pero a mí me gustaría ser cargador. Pónganme ese tronco en la espalda, yo lo aguanto, yo soy fuerte. Y no podrías, ¿verdad? Tendrías la necesidad, por eso eran 70,000 cargadores. Tenían que hacerlo en equipo. Pero ante esto debemos entender de que si todos eligiéramos ser supervisores,
Y entonces, ¿quién corta y quién carga? Es que toda función es importante. Y sobre este principio, 1 Corintios capítulo 12, verso 17, dice, en relación al cuerpo, usa esta metáfora, esta comparación, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, qué terrible sería, ¿verdad? Sería aberrante. Dice, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esos sentidos son vitales para el cuerpo. Se necesita, el ojo no cumple su función y es ver, el oído, la función es chismosear, y el ojo también, ¿verdad? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato también? Y ahora con este tema de COVID, algunos que me han contado lo que es perder esos sentidos, qué cosa más tremenda. Pero lo que está diciendo es, se necesitan cortadores, cargadores y supervisores. Se necesita gente que esté dispuesta a hacer el trabajo pesado, el trabajo sucio, y aquellos que estén colaborando desde otras trincheras. Entonces, siguiendo con la idea, no solamente cada función es importante, sino también cada puesto es importante. Porque dice 1 Corintios, capítulo 12, verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos son necesarios. Por eso, qué terrible es pensar que alguien se atreve a menospreciar al que barre, al celador, al que lleva la correspondencia, a ciertos puestos. Y también qué terrible es pensar que el que ocupa los puestos más altos es el más importante. Ahora, nuestra sociedad se ha encargado de que muchas personas lo entiendan de esa manera, pero en la estructura de Dios es un aspecto de orden, no de importancia. Por tanto, hombre, si Dios te ha puesto por cabeza del hogar, no es para que digas, es que yo soy más importante en este hogar. No, es una cuestión de orden. Si la esposa se somete al esposo y que no diga, sí, yo soy menos que él. No, estás equivocada. Pero soy más que mis hijos. También estás equivocada. Porque las estructuras de Dios son para orden, no para determinar importancia. Por eso, mira, no menosprecies ninguna tarea en la vida, ni a ninguna persona, especialmente si se trata de edificar para Dios, de aportar en la iglesia, de decir voy a ayudar con la limpieza, voy a ayudar con la supervisión, quizás dirían algunos, voy a ayudar con las sillas, voy a ayudar con las luces, voy a ayudar con el sonido, voy a ayudar en alabanza, voy a ayudar cantando, o no, mejor no ayudo cantando, ahí ayudaría cantando, pero quizás voy a enseñar, quizás voy a participar en lo otro, las campañas evangelísticas. Ninguna tarea carece de importancia, todas son importantes. Sí, hermano, pero esto es un poquito. No. Mira, ni nuestras ofrendas. Hermano, yo no doy mucho. Esa mentalidad no es correcta. Dentro de la estructura de Dios, el respeto a cada función y a cada puesto le da orden a lo que hacemos. Le da orden a tu hogar. Si eres jefe en tu empresa, le da orden a tu empresa. Y respeto de parte de tus subalternos. Cuando los subalternos entienden eso de su jefe, no es más importante, es un aspecto de orden, se someten más adecuadamente. Por eso, mira, en nuestra casa y en la casa de Dios, quizás algunos van a llevar las cargas, como dice Gálatas capítulo 6, verso 2. Hablando de orar por otros, hablando de aconsejar a otros, hablando de acompañar a otros. Otros eran pastores y supervisores, según Hebreos capítulo 13, verso 17. Otros serán subalternos en la casa, como los hijos que he mencionado anteriormente. Algunos tendrán más responsabilidades y otros tendrán menos responsabilidades. Pero mira, no hay tarea pequeña ni puesto pequeño cuando juntos edificamos en grande. Si la estructura de Dios está clara, habrá orden en nuestra casa y en su casa. Pero también falta un elemento más para que logremos algo juntos de manera ordenada. Y ya es respetando esta estructura, es acatando también esta misma autoridad. Pero para ello seguramente tú y yo vamos a tener que participar del mismo proceso, vamos a tener que aplicar el mismo proceso y de esa manera vamos a ser cambiados por Dios de manera que lo logremos
que logremos sostener el peso del ministerio juntos. Y se trata de ser moldeados a fin de sostener el peso del ministerio. Y cuando pienses en ministerio, no es solamente lo que hacemos dentro de las estructuras, valga la redundancia, ministeriales de la iglesia. El ministerio es tu hogar, el ministerio es tu negocio, el ministerio es tu trabajo, el ministerio son tus hijos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer algo juntos de manera ordenada y poder lograrlo aplicando el mismo proceso? Y de esa manera termina el capítulo. En el verso 17 dice: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Lo que vemos es un trabajo de cantería y de carpintería que iba a darle forma a la casa de Dios. Por supuesto, encontramos todos los elementos obvios de una edificación. Los cimientos. ¿Dónde comienza la edificación? Comencemos por los cimientos. Y por supuesto, el material que se buscaba era el más sólido. Tenía que ser una roca sólida. Y si tú hablas, no soy experto en el tema, pero sí he escuchado de los expertos que, por supuesto, cuando se va a construir un edificio, el suelo es importante. Los cimientos, la base donde va a descansar toda esa edificación, se busca el material más firme, y siempre a lo largo de la historia se ha utilizado la roca, las piedras. Ahora, cuando hace referencia, fíjate, a las piedras grandes, está hablando a estas piedras que están ahí con la forma que tienen, una forma que no sirve para hacer cimientos, sino que tiene que darle una forma. Especialmente me estoy refiriendo al caso específico del templo. En el caso específico del templo, de lo que se trató el mandamiento del rey es que estos hombres fuesen a buscar estas piedras por favor, no me traigan piedras pequeñas, tienen que ser grandes. Estas piedras grandes tenían una forma no uniforme a la que tenían que darle forma. Por eso habla de labrarlas. Dice piedras costosas, hablando de su precio, lo valioso que son para ser parte de los cimientos. Y desde ya el rey dice el propósito para el cual las va a usar. Por supuesto, tienen que ser grandes, tienen que ser costosas, tienen que ser de buena calidad, tienen que ser labradas, porque una vez que estén labradas por obra de cantería, tienen que ser transportadas de manera que encajen una con la otra para ser parte de los cimientos de la casa de Dios. Y este trabajo de cantería también habla de un proceso de labranza que fácilmente es identificable con nosotros los creyentes. Porque nosotros, ¿te acuerdas que 1 de Pedro 2:5, ya lo vimos anteriormente, dice que nosotros somos piedras vivas, los creyentes, que Cristo es la piedra angular, la más importante, la que da la orientación, la que sostiene el peso de la obra. Él es el principal. Pero también nosotros éramos estas piedras grandes, que no teníamos nada que ver con la obra de Dios, no teníamos nada que ver con la casa de Dios, estábamos alejados de su proyecto, no teníamos nada que ver, pero Él nos buscó a través de Jesús, la piedra angular. Pero también Él quiere hacer un proceso en nuestra vida de labranza para que nosotros tomemos la forma deseada. Ya vamos a ver cuál es esa forma deseada. Pero estábamos allá y éramos piedras en bruto, es una piedras en bruto. Y algunos, yo pienso, quizás voy a hablar por mí, antes de Cristo yo era una piedra bien en bruto, hermanos, bien en bruto, viviendo una vida vana, terrible. Pero qué bueno que el Señor me trajo, qué bueno que el Señor dijo, yo creo que puedo usar a Alex como te puede usar a ti, pero voy a hacer una tarea de labranza por medio de un martillo que vamos a ver que da la forma que el rey quiere para que seamos y sostengamos el ministerio de nuestra iglesia, a nuestra familia, que sostengamos al débil, que hagamos la obra y en grande. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 dice que costamos un alto precio y es la sangre de Jesús. También somos piedras costosas. Cuando tú no participas en la obra de Dios, yo pienso que es, y perdón, pero lo voy a decir como es un gran desperdicio. Cuando no nos activamos ni participamos en la obra de Dios. Y no pienses, por favor, solamente en un ministerio de nuestra iglesia, porque no es solamente eso. Es eso, pero también es tu casa cuando no edificas.
cuando no piensas edificar en grande, cuando no estás creciendo espiritualmente, cuando no estás leyendo la Biblia, cuando no estás orando. ¡Qué desperdicio! Se pagó un alto precio por ti y por mí. Pero tienen que ser piedras labradas. ¿Y labradas con qué? Bueno, Jeremías capítulo 23, verso 29 responde y dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No has sentido tú en ocasiones que este Dios soberano, este Rey de nuestra vida, que da mandamientos no gravosos al que amamos y que nos ama, pero a veces hay versos que van en contra de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad, de nuestros intereses, y a veces la Biblia y de nuestras áreas de carácter o áreas en nuestra vida que deberían ser moldeadas, que deberían ser quitadas? Hay unas partes de esa piedra que dice: esto no sirve porque tiene que ser cuadrado, entonces vamos a quitar esta parte, y es el martillo que quebranta la piedra, esa obra de labranza en tu vida y en la mía, para que luego podamos venir a ser parte de la casa de Dios y sostener el peso del ministerio. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Dios avanza en su labranza de tu vida y aplica el martillo de la palabra para labrar a Cristo en ti, para que cada vez te vayas pareciendo más a Jesús. Y cuando te vas pareciendo más a Jesús, estás más listo para venir a ser parte de los cimientos de su casa, de los líderes de esta iglesia. Probablemente si tienes un llamado a ser un pastor en esta iglesia, o salir a abrir una obra, a ser pastor en tu casa, a la mamá también, a edificar a los demás, a los hijos. Cuando los hijos son labrados también por la palabra de Dios, y entonces cambian esas actitudes, cambian esa mentalidad, y entonces vienen y son parte de esta obra. ¡Qué bendición! Porque el propósito de esta labranza es ser parte de los cimientos de la casa, quienes sostienen el peso en la casa de Dios. Y de eso se refiere también en Gálatas. Curiosamente, en el capítulo 2, verso 9, reconoce a estos tres, que dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, quienes sostienen el peso del ministerio en esta iglesia. Y sabes, qué curioso, porque está hablando de que son considerados por los demás. O sea, su vida ha sido labrada de tal manera que pueden dar forma a la iglesia, pueden dar la firmeza a la iglesia, pueden dar la estabilidad. Y sobre esto te digo, mira, la estabilidad de la obra descansa en el liderazgo de quienes han sido moldeados al carácter de Jesús. Y por eso al final el verso 18 habla de los edificadores, en este caso le llaman los albañiles, son los edificadores. Curiosamente, de diferentes contextos, se refiere a Salomón, a Hiram, Jebal, de la región de Jebal, una región quizás con mayor antigüedad que Tiro y que Sidón, también portuaria. ¿Te acuerdas del mapa que te mostré el domingo anterior? Está precisamente por ahí. Y estos hombres de diferentes contextos, de diferentes oficios, algunos trabajaron la carpintería, otros la cantería con las piedras, en diferentes áreas, se unieron para hacer la misma obra, ordenadamente, organizadamente. El que sabía de carpintería se dedicó a la carpintería, el de cantería a la cantería, el que cortaba los árboles a los árboles, el que tenía que cargar, cargaba, el que tenía que supervisar, supervisaba, el que tenía que organizar la leva, el servicio al Señor, se encargaba de eso con el respaldo de la ley del rey. Y entender, mira, que en la vida y en el ministerio, lo individual da forma a lo colectivo. De la manera que un ladrillo, que tiene su propia forma, da forma a una casa, asimismo cada creyente da forma a la casa de Dios. ¿Qué estoy diciendo?
Estoy diciendo que cuando lo hacemos ordenadamente, cuando alguien observa esta obra y dice, esta obra está organizada, lo hacen ordenadamente, va a ser porque acatamos a la misma ley, al mismo Señor, estamos sumisos a la misma autoridad, porque estamos respetando las estructuras de Dios, de esta iglesia, de nuestra casa, de cómo funciona la vida, de las autoridades incluso económicas, las autoridades jurídicas. Hay respeto por todo eso, pero también nosotros pensamos en que podemos encajar los unos a los otros y pensar que el aporte personal, individual, le da forma a lo que hacemos de manera colectiva. ¿En qué sentido? Que la iglesia, esta iglesia, si tú la conoces y si no la has conocido aún, te invito a que vengas a un culto presencial. Y la experiencia, le voy a llamar la experiencia de estar acá en la iglesia, y lo que vas a percibir es la personalidad de la iglesia, la forma que tiene esta iglesia. Vas a percibir el compromiso que hay, la coordinación que hay, la camaradería que hay, el compañerismo, si lo prefieres, la efectividad de lo que hacemos, el corazón con que lo hacemos, el deseo con que lo hacemos, el propósito con que lo hacemos, la visión que tenemos juntos. Y ese aporte individual, esas piedras vivas o ladrillos que tienen su propia forma y que tenemos nuestros defectos, y estamos todavía en el mismo proceso, en la misma labranza, entonces le damos forma a lo que somos como iglesia. Y algunos, fíjate, necesitamos más piedras labradas para los cimientos, pero entonces necesitamos estar expuestos al mismo proceso. Que Dios continúe con ese proceso que ha comenzado en cada uno de nosotros, y eso le dará orden. Pero yo no estoy listo. Todo tiene su tiempo. Tomó algún tiempo labrar estas piedras, créeme, y toma un tiempo que Dios labre nuestras vidas y que siga haciéndolo, porque no hemos llegado a la forma perfecta, a lucir exactamente como Jesús en nuestro carácter, pero nos estamos acercando. Esa es la idea, imitar a Jesús. Ahora, ¿cómo logramos algo juntos de manera organizada? Acatando la misma autoridad, atendiendo la misma estructura, las de Dios, y aplicando el mismo proceso de labranza. Y sobre esto que hemos aprendido, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y decir: Señor, te damos gracias porque esta mañana nuevamente tu palabra nos ha desafiado y nos ha invitado a lograr algo juntos, Señor, de manera ordenada. Y no acostumbrarnos a hacerlo de diferente manera, desorganizados, sin ponerle atención a lo que dice tu palabra, Señor. No, hagámoslo de la manera bíblica todos. El deseo de nuestro corazón esta mañana, Señor, es que queremos lograr algo juntos para ti. Queremos sacar adelante nuestro hogar. Ponemos delante de ti a nuestros hijos, ponemos delante de ti nuestros negocios, como aprendimos el domingo anterior, nuestros asuntos de vida, nuestros padres. Señor, tantas situaciones, nuestros estudios, nuestros proyectos de vida, la necesidad de un empleo, todo, Señor, lo que está alrededor de nuestra vida, nosotros queremos ponerlo delante de ti y queremos lograrlo no en solitario, es junto a otros, pero junto a otros queremos hacerlo de manera organizada, ordenada, y que tu obra en nuestra vida luzca así, ordenada, porque tú eres un Dios de orden. Te damos gracias porque tenemos verdaderamente los recursos para lograrlo, Señor. Tenemos tu palabra para tener la misma autoridad. Tu palabra nos dice cómo son tus estructuras y podemos acatarlas, Señor. Y también tu palabra nos habla también del proceso en el que tú nos tienes de labranza, que es también por medio de las Escrituras que tú logras esto. Y el Espíritu Santo, Señor, y el ministerio de nuestra iglesia. Por eso yo te pido, Señor, por mis hermanos, por mí, por supuesto, que nos ayudes a lograr algo juntos. No, Señor, en solitario, queremos hacerlo con nuestros hijos, junto a nuestros hijos, no solamente yo, junto a nuestros hermanos, no solamente yo, junto a mis amigos que no te conocen, que pueda ir a buscar estas piedras grandes para que tú las labres, Señor, y las transformes. Logra tú esto, Señor, en nuestra vida, pero de nuestra parte lo que nos toca es aplicar lo que aprendemos, Señor.
Y gracias te damos por lo que nos has enseñado esta mañana. Te damos gracias por lo que nos permites ver en tu palabra, aprender y aplicar. Y todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Terminamos esta serie, la terminamos el próximo domingo. Luego viene las vacaciones. Espero que ya hayas planificado algo muy bueno, que lo disfrutes mucho. Y vamos a tener nuestro domingo. Vamos a estudiar sobre la resurrección. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y cómo podemos animarnos por el poder de la resurrección de Jesús. Esto es de hoy en 15. El próximo domingo terminamos la serie Tu casa, mi causa. Y luego, de hoy en 15, sí, vamos a tener ese domingo. Apártalo, si ya hiciste planes, aparta ese domingo, vamos a tener mesa del Señor y esperamos también tener bautismos. Así que el Señor te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Espero que disfrutes el resto de la tarde. Muchas bendiciones. Hasta luego.